El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. Un saludo para todos, bienvenidos a este podcast que estamos realizando para YouTube y para Spotify, donde estamos dando una serie de testimonios sobre la palabra de Dios. Este es el Camino Podcast y en esta temporada queremos profundizar una palabra en el camino. Recuerden que Él es el camino, la verdad y la vida. Y aunque Él es el camino, Él también es la palabra, pues obviamente necesitamos una palabra en el camino de la vida. Hoy vamos a compartir con Santiago García, un joven de Cúcuta, que tiene una hermosa experiencia del Señor, que el Señor lo ha llamado a la música, también desde su profesión como comunicador social. Hace diferentes procesos de evangelización en colegios, ha sido también nominado a diferentes premios en relación a la música gospel, a la música católica. Qué alegría pues compartir con Santi en este día. Hermano, un abrazo. Bien. Hey Jorgito, buenos días, bendiciones a todos los que escuchan este maravilloso podcast, a tu familia que sé que te está apoyando ahí tras todo lo técnico. Y hermano, contento de compartir esta mañana un momentico de fe, de paz, de oración, de música, que es lo que el Señor nos ha llamado, ¿no? A ser peregrinos de esa esperanza desde cualquier profesión. Te decía, de comunicador social, de músico, de padre de familia, de profesor, no sé, de lo que Dios te haya puesto a hacer o lo que tú hayas decidido dedicarte. Desde ahí podemos llevar esperanza. Qué bonito a través de estos medios también poder hacerlo, ¿no? Esa es la idea, Santi. El Señor nos ha regalado algo muy hermoso, es conocerlo a Él. Un día estábamos en una vida sin sentido, en una vida terrible, que creíamos que estábamos bien, pero Él corrió el velo y nos permitió ver cosas realmente maravillosas. Y por eso hemos abierto esta puerta, o Él abre la puerta para contar estos testimonios, cómo la palabra ha llegado al corazón de Santi, cómo le ha abierto puertas, cómo le ha transformado la vida. Bueno, hermano, vamos a empezar orando y mucho mejor aprovechar con vos que tenés ese don tan hermoso de la música, de la voz, del canto, de la guitarra. Bueno, vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios el que acontezca en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Padre del Cielo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que en este día nos dé la gracia de su Espíritu Santo, que descienda sobre Santiago, sobre mi vida, sobre tu familia, sobre cada una de las personas que se va escuchando, que va viendo este podcast en YouTube, en Spotify o en los diferentes espacios, para que la gracia del Espíritu acompañe, para que venga y sane, para que venga el Espíritu y restaure, para que haga de nosotros una nueva creación, para que sane allá en lo más alto de la vida o en cosas terribles, ¿cierto? La enfermedad, los procesos económicos, psicológicos, espirituales, situaciones complejas que viven las personas, que por la gracia de la palabra, el testimonio, la oración, la música, seamos hoy sanados. Ven, Espíritu. Anhelamos, Dios, tu presencia aquí. Anhelamos, Dios, estar cerca de ti. Ven, Espíritu Divino. Ven, dulce Consolador. Ven y déjanos gozar de tu presencia. Ven, regálanos tu unción. Anhelo tu presencia. Anhelo tu presencia. Anhelo tu presencia. Fuego ardiendo en mí.
Anhelamos, Dios, tu presencia aquí. Anhelamos, Dios, estar cerca de ti. Te anhelamos, Señor, en todo lugar donde hay tanta necesidad. Anhelamos, Señor, que llegues a través de este medio a los diferentes espacios, a los diferentes lugares donde necesiten escucharte. Anhelamos, Señor, tu presencia en hospitales, en clínicas, en ancianatos, en orfanatos, en jardines. Te anhelamos, Señor, en los hogares, en las casas. Señor, pasa fuertemente. Regálanos un momento de tu presencia, de disfrutarla, de gozarla. Te invito, querido hermano, que antes de seguir, ahí con tus ojos cerrados, si los tienes, y si no los tienes, lo hagas, cierra un momento los ojos. Respira profundo, sé consciente de tu respirar. Y vamos a hacer una frase o convertirla en una ejaculatoria, ¿no? En medio de la música, te invito a que respires profundo y cuando inhales, piensa en todas aquellas cosas que hoy pueden estar sobrepasándote. Pero cuando respires, cuando exhales, cuando sueltes tu aire, en tu mente y en tu corazón lo vas a afirmar y vas a decir: Dios está conmigo. Vuelves y piensas en esa situación. Inhalas, tomas aire y botas el aire pensando y repitiendo en tu mente: Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y como dice la palabra, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Por eso te regalo esta bendición esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hombre. Santi, muchas gracias por la oración y por la música. Le pedimos también a María que nos acompañe, a la Madrecita, con nosotros en este rato que vamos a compartir. Bueno, Santi, Señor, de estar en diferentes espacios evangelizando, un tiempo ya donde aprendimos mucho, hemos crecido. Qué bueno, Santi, que nos cuentes un poco cómo palabra, cómo el Señor, que al fin y al cabo es la misma palabra, ¿cierto? Te llamó, te buscó, dónde te encontró, qué texto bíblico te llegó. Cuéntanos un poco sobre ese inicio en el camino del Señor. Bueno, Jorgito, y a los que de pronto están escuchando, ¿no? Que no conocen la historia, yo soy un enamorado de la música y del arte, ¿no? En todas sus expresiones. Desde muy pequeño, desde mis inicios, estaba con mi abuela, que fue mi referente, ¿no? A quien veía tocar la guitarra, no de una manera virtuosa, ¿no? Era una guitarra de madera, así, muy simple, muy sencilla, pero con unos ritmos neocatecumenales, el chan, chan, chaga, chaga, chan, chan, chaga, chaga. Y yo, bueno, ahí la escuchaba y siempre como que me fui acercando más a la guitarra, aprendí a tocar de la guitarra de muy pequeño y empecé a crecer y en medio del crecer empecé a entrar como en otros tipos de géneros, que no está mal el género, pero sí ya como los ambientes que llevan a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces salí del colegio, bueno, me sacan del colegio, empiezo a tener un momento de rebeldía en mi vida, a querer pues como ser el diferente, el rebelde, entro en procesos de consumo, de sustancias, y bueno, Dios para mí siempre lo había tenido alrededor, lo había escuchado, pues estudié en colegio religioso, mi mamá iba a ser religiosa después de cambio de denominación de iglesia, entonces esto pues se convirtió al protestantismo y yo crecí pues como escuchando las dos versiones de Dios, ¿no? Porque hay versiones de Dios. Entonces decidí como no querer saber nada más de eso. Me alejé mucho de la espiritualidad. Yo me alejé de la espiritualidad, Dios nunca se alejó de mí, claro está. Y en mi proceso encuentro como una banda, unos amigos que estaban estudiando en el colegio, estaban en grado 11. Yo era el hippie que vendía manillas afuera del colegio. Montamos nuestra banda de rock y Dios es así, Dios sabe cómo va uniendo personas también, ¿no? A ellos se los llevan a un retiro espiritual en el colegio, después de eso ellos llegan todos cambiados, me invitan a un evento, no me dicen de qué,
o muy, no me dicen que de qué es, pero no muy bien sobre qué trataba. Entonces era un evento que íbamos a tocar, pero cuando yo llego allá me doy cuenta que es un evento católico. Y yo digo, bueno, ¿esto qué me trajeron estos manes aquí, no? Pero me quedé, me gustó el ambiente, era como otro diferente, un Dios diferente al que me habían hablado tanto, y la cercanía de la gente, los muchachos, la cantidad de jóvenes. Me quedé y ahí empezó como un proceso más serio con Dios, en donde pues mi problema de consumo me jalaba mucho a los entornos donde no estaba Dios, ¿no? Entonces, ese grupo de amigos con los que compartía todos los días, porque era literal todos los días casi que nos encontrábamos a ensayar, a tocar y esto, me absorbió tanto este espacio de Dios que aceleró mi proceso de dejar el consumo. Agradezco eso a la comunidad, a los jóvenes, a los amigos, y empecé a darme cuenta que tenía esa capacidad de ir a los colegios a decirles, mira, esta era mi vida, ahora he conocido a Dios de esta manera. Y terminaba de dar la charla, agarrar la guitarra y los chicos ya estaban orando, llorando. Un colegio completo, 1.400, 1.000 muchachos o 100, 200, dependiendo del colegio, como fuerza de grande, ¿no? Y dije, bueno, hay algo aquí que se está construyendo. Entonces, el sueño mío siempre ha sido la música, ¿no? Y pues Dios tomó ese sueño y lo que hizo fue mejorarlo, ¿no? Como darle un sentido. Ahorita Jorge decía, cuando vamos caminando y no encontramos el sentido a la vida, es como cuando uno dice, como que yo quiero encajar aquí, pero me siento como un pez fuera del agua, ¿no? Como que no soy, o sea, no disfruto lo que hago, ¿sí? Entonces yo, en medio de cuando estaba con mucha gente en la calle, sí era el más feliz, era el más chévere, el más chistoso, pero no disfrutaba nada de lo que hacía. Y cuando ya empecé a trabajar con Dios, con los jóvenes, disfrutaba mucho lo que hacía, por muy simple que fuera. No era un concierto grande, no era, los instrumentos no eran los mejores, pero disfrutábamos tocar con una guitarra que sonaba más o menos, disfrutábamos hacernos una obra de teatro, disfrutábamos, hablo en pasado pues porque pues ya no estamos tan jóvenes como lo hacíamos antes, ya el espacio cambió, ya mis compromisos son diferentes, pero en su momento hacíamos comedia, hacíamos stand-up comedy con mensajes de Dios y al final una reflexión. Y siempre nosotros tres, que creo que ya Ángel estuvo por aquí en este podcast, Ángel, Steven y mi persona, que somos el grupo, que hoy en día esa banda de rock que soñaba con ser los mejores e dar giras por el mundo tocando música secular, ¿no? De género rock, de metal, de metalcore, hoy en día es el ministerio que me acompaña, ¿no? Y nos llamamos Anhelamos tu presencia. Mi proyecto musical va como Santiago García, pero el ministerio, mis amigos, mi familia que me acompaña, que está detrás también luchándola conmigo, se llama Anhelamos tu presencia, que viene del nombre de la canción que acabamos de cantar, una canción mía. Entonces empieza Dios como a tocar, y ya me acuerdo que la primera cita bíblica que me preguntabas ahorita, de una cita bíblica, fue justamente la de Jeremías 1:4, si no estoy mal, donde estábamos ahí en un parque entregando volantes con Ángel y dijimos, bueno, vamos a confesarnos, vamos a hacer el ejercicio de confesarnos. No estaba muy familiarizado con el hecho de confesarme, porque no venía de o sea, sí venía de la tradición católica, pero no venía del ejercicio de ir a contarle a alguien todo lo que estaba pasando. Entonces fuimos, sentábamos al frente de la catedral de aquí de Cúcuta, entramos y el padre nos escuchó, nos confesamos y nos dijo, les voy a poner una misión, y es que vayan a leer Jeremías 1:4. ¿No? Antes de que nacieras yo ya te tenía planeado, te tenía pensado. Y vas a ser profeta de las naciones. Y entonces eso me tocó, y más adelante dirá, no digas que eres muy joven, porque uno ponía mucho pretexto, ¿no? Pero como no digas que eres muy joven, dirás lo que yo diga, irás donde yo te envíe, ¿sí? Y yo la tomé, incluso más adelante la entendía como eso, ¿no? Porque antes de que exista algo, lo primero y lo más valioso, antes de que exista, por ejemplo, la guitarra, ¿no? La guitarra, antes de que exista su modelo, sus cuerdas, su sonoridad, existe la idea. Y la idea es lo más valioso. Entonces eso me lleva a pensar que yo soy una persona muy valiosa para Dios, porque antes de que me existiera, y ahí es donde nace la esencia del ser también, ¿no? De
de la existencia, porque solo el creador es quien da la esencia, ¿sí? Y cuando uno no hace las cosas que Dios, para las que fue creado, pues uno termina diciendo, yo como que no sirvo para esto, mi vida como que no tiene sentido. Y no es que no tenga sentido, es que estamos desenfocados de la esencia, ¿no? Y la esencia no tiene que ver con lo que yo me quiero dedicar, a lo que me quiero dedicar, sino al ser, el ser, lo interno, lo conectado con el alma, con lo que Dios me da. Y empezamos a hacer ese trabajo de conectar con Dios, con los sueños de Dios. Y una de las citas bíblicas o promesas también que escuchábamos mucho en las formaciones era: ni ojo vio, ni oído yo, ni por mente humana pasó lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y uno la escucha muchas veces y uno dice, ay, qué bonita. Pero cuando uno entra a profundidad y en la última parte, lo que Dios tiene preparado, uno no se alcanza a imaginar lo que Dios tiene preparado. Yo ni siquiera todavía me imagino. Yo creo que estoy logrando cosas con Dios, pero ni siquiera me imagino lo que Dios tiene preparado. Pero importante la última parte, para aquellos que le aman, ¿sí? Entonces les decía ahorita, Jorge, que estábamos hablando antes de iniciar este programa, 3 cosas, ¿no? Sueño, deseo profundo, ¿no? Del corazón, de la profundidad de Dios, y el amar. Hay que unir eso, ¿no? Hay que unir. Entonces, ese cantante de rock, que volviendo ya de pronto a hace un momento contaba el testimonio del pasado, ahora volviéndolo al presente, no me imaginé que mi nombre iba a estar en unos premios en el Vaticano de la música como mejor cantante en español. Y entonces salir de la realidad de consumo, es que si pudiéramos en otro momento también mostrar fotos o lo que sea, o sea, era complejo, ¿no? Ver al Santiago de antes. Yo trabajo hoy día como coordinador pastoral de 2 colegios y hice el ejercicio de buscar fotos de mi pasado y les hice una diapositiva a los chicos y los chicos no creían ni alcanzaban a conocerme, a reconocer en las fotos cuál era yo, el de antes, ¿sí? Entonces, ponerme frente a los chicos, a contarles, a decirles, miren, se puede transformar la historia. Los chicos en los colegios también y mucha gente que nos apoyó, nos ayudó con oración, a veces con economía, para poder asistir a Roma al premio. Y estando yo allá en la Basílica de San Pedro, en el Santísimo, yo le decía a Dios, no sé si me merezca esto, pero lo agradezco, lo disfruto. Y lloraba, porque no lo soñaba, en mis sueños no, pero en los sueños del Señor sí, porque no nos alcanzamos a imaginar lo que Dios tiene para nosotros. Y puede que yo también me cuestione en este momento, puede que el sueño que yo crea que Dios tiene es la música, y puede que no, puede que Dios también me vaya a dar otra cosa por otro lado, y que simplemente la música también es el esfuerzo de dedicarme a esto, a Dios y amarlo, pero solamente y esto para que me lo entiendan, porque me cuestiono, porque también una cita que dice, mis sueños no son tus sueños. Él los mejora, los perfecciona, pero puede que mi ilusión de ser el músico no sea el sueño de Dios. Puede que el sueño de Dios, el día que yo no pueda cantar, no tenga voz, me diga, es que no me importa tu voz, es que no me importa si cantas bonito, no me importa tu guitarra, me importa lo que hay aquí, ¿cierto? Que hay que llevarlo de cualquier manera, porque entonces los que no cantamos, los que no cantan, y uno no es evangelizador solamente cuando canta, entonces yo no me quito la camisa de evangelizador y ya no soy evangelizador debajo de la tarima, no, me están viendo en el centro comercial y tengo que ser evangelizador sin una guitarra, me están viendo caminando con mi familia, tengo que ser evangelizador, ¿sí? Entonces, hay otra cita bíblica que está en Salmos, la cita de ni ojo vio ni oído yo, está en 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9 dice así, lo voy a leer literal por acá con la palabra de Dios. Y dice así, pero como está escrito, ni ojo vio, ni oído yo, ni por mente humana concibió lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Esa es la cita que fue incluso bandera en este proceso de ir hasta Roma, que no solamente conocimos un solo país, sino que conocimos Madrid, Ámsterdam, por gracia de Dios, y que el mayor premio no era una estatuilla, el mayor premio de todos los que evangelizamos, sean evangelizadores digitales, como este caso, sean evangelizadores musicales,
o simplemente un ministro en la iglesia, nuestro mayor premio o trofeo está en el cielo. Entonces, cuando uno va caminando con Dios, va replanteando los sueños. Y es un ejercicio chévere, porque por eso la Eucaristía es diaria, la Eucaristía es todos los días, la Eucaristía, la confesión es constante, porque nuestros procesos cambian, nuestra manera de acercarnos a Dios evoluciona y es dinámica. Entonces, la cita bíblica de el Salmo 37, Salmo 37:4, si no estoy mal. Yo soy muy malo para aprenderme los números, sí, exactos de las palabras, pero los tengo encarnados, que es lo más importante, ¿no? Dice el Salmo, ama, oiga otra vez esa palabra, ama, amar con ternura. Y cuando uno piensa en amar, piensa que todo es agradable, que todo es bonito, y a veces el amar no es agradable. A veces el amar trae dolor, el amar cuesta, el amar sufre, y lo dice la carta ¿cierto? De que habla sobre el amor. Pero entonces ama al Señor con ternura, como cuando un niño con ternura agarra el dedo de esa persona que ve así, y uno, aunque no conozca a ese niño, sonríe, que uno se goza en la ternura de ese niño. Amar a Dios con ternura, y Él considera los deseos, y ahí va, oigan, pónganme cuidado al tip, los deseos más profundos. Y solo el deseo profundo de la persona, de nuestra profundidad, se conoce en lo profundo. Cuando empiezo a conocer y saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, cuando estoy entrando a lo profundo, cuando Dios me pone la certeza en la oración, en lo profundo, no es de mi emoción, es de yo como que debo cambiar el carro, yo como que tengo que grabar otra canción y otro video. Es el deseo profundo de tu corazón, o es el profundo deseo, tu capricho, también podemos decirlo, ¿no? Desde tu humanidad, y no está mal, porque puede que un deseo sea bueno, pero la idea del deseo profundo de Dios es conectar con lo profundo de su corazón, unirse al corazón. Y todo el sueño profundo de Dios, yo creo que aunque venga cargado de cosas, da felicidad, trae gozo, trae paz, lo estoy haciendo bien. Y todo sueño viene cargado de sufrimientos, de renuncias, de dolores, pero no hay nada más, digo yo, más bello, Jorge, que saber que uno está haciendo el deseo profundo del corazón de Dios. Eso yo creo que a mí me ha traído muchísima paz en mi vida. La paz no quiere decir que no hayan problemas. La paz, por eso quise hacer este ejercicio en la oración. La paz, ojalá uno pudiera hacer esto, ¿no? Cerrar los ojos y decir, ya no tengo deudas, ¿no? Cerrar los ojos y decir, mi esposa es la mejor esposa del mundo y no me da cantaleta, o mi esposo es el mejor esposo del mundo y eso me ayuda y es amable y amoroso. Ojalá uno pudiera decir, uy, mañana no está enferma la persona que estoy pidiendo por su salud. Y eso no va a pasar, porque no es la paz, dice el Señor, no es la paz que yo les vengo a traer. La paz que Dios da es que tú puedas cerrar tus ojos, respirar y saber que en el proceso está Dios. Y que si Dios está en el proceso, si Él está contigo, no hay nada que vaya a estar contra ti. Es la paz que Dios trae. Entonces, estas son como las citas, Jorgito, para no extenderme, que yo tengo más encarnadas, ¿sí? Hay otras citas que son más de predicación, pero para las mías es esa, que el Señor me planeó. El Señor tiene una idea, mejor dicho, con esto me van a entender mejor. Si estás ahí, quiero decirte algo, eres un plan perfecto de Dios. Y ese plan, Dios no va a quedar tranquilo y satisfecho hasta que llegue a plenitud. No sé qué estés pasando, pero quiero que sepas que Dios está actuando en ese plan que tiene para ti. Y confía. No es fácil, pero confía. Santi, nos has compartido pues, muchos elementos y son muchos momentos, ¿cierto? Es toda una historia de muchos años. ¿Cómo te ha ido acompañando el Señor? ¿Qué has ido viviendo? El Señor te va acompañando con su palabra, te va dando qué elementos, qué señales, qué signos vas viendo para ir tomando decisiones, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, estabas en la droga, estabas en unas situaciones complejas, te invitan a este evento que es sorpresivo, es novedoso, pero me imagino que Santiago también cuestionó, criticó qué pasó aquí,
o se asustó o quiso huir en principio, y cómo el Señor lo atrapa, qué ocurre ahí, que el Señor te dice, te habla y dice no me quedo, o cómo arriesgarse, pasar de estar por ahí en la calle vendiendo manillitas y cositas, y de pronto, hombre, no es que vas a ir a un colegio a predicar, pero eso tiene su proceso, eso tiene su fondo, ¿cierto? Que uno va haciendo el discernimiento y que el Señor lo va iluminando, cómo el Señor va mostrando, porque yo siento que a las personas les pasa eso, o sea, ¿por qué a Santiago le pasa eso y a mí no? Yo ya llevo tantos años y no siento lo mismo. ¿Por qué Jorge está haciendo en redes sociales? A mí no me da, yo quisiera, pero no sé cómo. Entonces, da un poco habla solo a unos, a privilegiados. Entonces, qué lindo cuando vamos contando un poco más detalladamente qué va sucediendo en cada momento que Santiago va tomando la decisión, dejando guiar por esa voluntad nueva que surge en el Señor. Yo creo, Jorito, que bueno, a mí me pasaba como a Nicodemo y como a muchos en la Biblia. Yo iba a buscar a Jesús en la oscuridad, cuando nadie me viera. Me daba mucha pena y vergüenza que los amigos que pasaban y me preguntaban qué estaba haciendo, que por qué estaba tan perdido, me daba pena decir que iba a un grupo de oración. Yo creo que eso nos pasa a muchos en el principio, ¿no? Porque tenemos miedo a que nos tilden de aleluya, de hermano, sí, porque no queremos que perder como esa imagen que teníamos rebelde, no, bueno, al menos en mi caso, ¿no? Los que venimos de un proceso de alejarnos de Dios. Pero yo creo que son muchos factores. Yo creo que hay que primero saber que todo es un proceso con Dios y en la vida. Y que los procesos muchas veces no se quedan en solo el evento. El evento fue una excusa, pero yo no me puedo quedar esperando más eventos y más eventos y más eventos. Y ahí es cuando entra la madurez en los procesos, madurez espiritual. Porque es como cuando uno entra a un matrimonio y se da cuenta que al principio todo es muy hermoso, todo es bonito, la fiesta es muy chévere, que el amor al principio es totalmente erótico, pero el amor se transforma, ¿sí? El amor, no hay navidades que valgan o que aguanten una relación de pareja solo desde lo erótico. Hay que empezar a darse cuenta que también hay otros procesos donde ya no es simplemente un emocionalismo, sino una decisión. Yo decidí amar, ¿sí? Entonces es sentarse y decir, yo decidí, ¿sí? No voy a sentir, porque en mi proceso hubieron años, hubieron temporadas donde ya no sentía a Dios con la misma fuerza como la que sentía ese día que lloré y me estremecí y me elevé. Pero como te digo, en los procesos, en uno del último proceso que hemos tenido con nuestra hija, que incluso empecé a cambiar mi manera de hablar, que ya no digo, aunque puede ser una realidad, pero ya no lo hablo de esa manera. Entonces digo, mi hija está pasando por un proceso de sanación en su vida, ¿sí? No sé cuánto dure ese tiempo, ¿sí? Y si mi hija incluso no sana, de la sanación de mi hija no depende mi cercanía con Dios o mi amor hacia Dios, porque si no ahí estaría siendo una persona interesada, estaría siendo una persona injusta, ¿cierto? Entonces, tengo que entender que hay procesos que son naturales de la vida, como la enfermedad, que tengo que entender que hay procesos en los que muchas veces no dependen solo de Dios, que todo lo abarca Dios, pero hay procesos que son del hecho de vivir, de existir, de levantarme, de caminar, de mi desgaste corporal, de mi desgaste emocional, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a solucionar también esos procesos humanos de la compañía con Dios, sin culpar a Dios, pues uno ya empieza a darse cuenta que entra en un proceso de madurez y que ya no es solo me emocioné o sentí, sino que es mi deber y salvación. Dar gracias, hacer. El dar charlas es añadidura. Es que si yo me siento amado, si yo me siento querido, yo no me puedo quedar callado. Es mi compromiso ir a hacerlo de la manera que quiera. En mi caso fue la música, en mi caso fue estar un poco más arriba de las tarimas, pero no es el último, no es hacer un concierto, no es llevar el mensaje de la manera que sea. Por ejemplo, ahorita escuchaba a unos amigos que estuvieron en el jubileo de los creadores digitales, los católicos, ¿no? Los evangelizadores digitales. Ayer estuve en un congreso, antier estuve en un congreso también en Cúcuta, que hablaba un padre sobre eso, sobre
mi misión como evangelizador, mi proceso, cómo va. Si tengo 100 para evangelizar, a esos 100 le evangelizo. Tengo 100 seguidores, a esos 100 le evangelizo. Si tengo 10, a esos 10 le evangelizo la comunidad que Dios me está confiando. Si tengo 10,000, bacano, ojalá todos escuchan ese mensaje, pero pues hay limitadores, ¿no? Que son los algoritmos y todo esto. Pero me refiero y vuelvo al punto, no es lo que yo hago para las personas, es mi proceso personal. Entonces, hay procesos en los que yo 2 años, más o menos casi 2 años, en el que pasé un proceso de duelo espiritual, de soltar una comunidad con la que llevaba mucho tiempo, de tener que perdonar errores de personas, líderes de ciertos lugares, porque eran procesos humanos, no eran de Dios. Entonces, si yo no tengo la madurez espiritual, yo termino diciendo, juzgando a un Dios por una acción de un sacerdote, de una hermana, de un líder, de una comunidad. Entonces, nunca tuve un proceso con Dios. Simplemente tuve un ejercicio logístico, un ejercicio, no sé, formativo en un lugar, pero hasta ahí, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que empezar a saber que hay procesos, Jorge. Hay procesos. ¿En cuál quieres estar? Depende de la cercanía que tengas con Dios y el que Dios también ponga a que vivas, ¿cierto? Entonces, no sé si di respuesta a tu pregunta, pero lo que Dios también me pone a decirles, ¿no? Es esto, no nos quedemos tampoco esperando, a ver, Dios qué va a hacer conmigo, no, yo qué voy a hacer para que Dios empiece a actuar en lo que hago, ¿sí? Si yo me hubiera quedado vendiendo manillas afuera, no estuviera logrando esto, no por mí, sino no le estaría dando la oportunidad a Dios, porque hubiera buscado a otra persona y yo seguí lo mismo, pero Él es como una doble bendición, es como un ganar-ganar. Yo gano porque estoy con Dios y porque Dios me lleva a un proceso diferente, me sacó de la droga, me sacó, que no fue fácil, les digo, no fue fácil. Era intentar recaer, era llorar, pero es que eso hace parte del proceso. Imagínense a Pedro después de encontrarse a Jesús después de resucitado. ¿Qué cara le digo? ¿Qué cara le pongo? ¿Qué cosa le digo? O sea, no fue fácil, ¿verdad? Pero unos pueden echarse a morir y decir, no, mi culpa me mata. Otros pueden dar cara a Dios y decir, bueno, empezamos el proceso. Pero Jorge, yo creo que, no sé si, como te digo, di respuesta a tu pregunta, pero es lo que Dios pone en mi corazón para decirles. Está bien. Santi, la palabra, el Señor nos va acompañando. Has tenido muchas experiencias maravillosas en el caminar. Hay cosas que a veces nos ayudan mucho a la gente, a mí, a todos, y es esa anécdota, esas situaciones específicas, momentos, digamos, que pudieras hacer una relevancia de ellos que te impactaron, que te llegaron al corazón, que te transformaron, que te tocaron. No sé, relaciones. Ahorita comentabas, por ejemplo, la ruptura con una comunidad, que a mí eso me ha llamado mucho la atención porque de alguna manera yo también viví algo similar y a veces la persona puede limitar su proyecto porque, digamos, conoció al Señor en una comunidad, pero de pronto creces y la comunidad, digamos, limita tu proceso por alguna razón, porque es lo que la comunidad tiene, lo que la comunidad ofrece, y de pronto te quedas ahí o de pronto puedes salir, porque la iglesia también es muy grande, ¿cierto? Ah. Se limita en la pequeña comunidad, como ni siquiera la iglesia se limita a la parroquia, no se limita a la diócesis. La iglesia es católica, es universal. El Señor es universal. Podemos ver continuamente cómo inclusive el Señor Jesús pensaba, no, es que yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Cuando, por ejemplo, la mujer cananea le dice, veas que tengo a mi hija enferma, mi hija está endemoniada. Y él le dice, no, momentico, es que yo hasta ahora lo que he entendido de mi padre es que es a la comunidad de las ovejas perdidas de Israel, más allá no. Y empieza a surgir otra gente de afuera. O por ejemplo, San Pablo llegaba primero a las sinagogas y en las sinagogas no lo recibían, entonces, no, digámosle esto a todo el mundo. Entonces, esas rupturas que a veces podemos tener en una comunidad o en un grupo, en un espacio, eso nos limitamos, es aquí, porque aquí lo conocí, porque aquí tal cosa, porque si no está aquí traicionas a Dios, o traicionas al líder, o traicionas a no sé qué.
Eso, por ejemplo, es algo interesante a profundizar, porque una persona puede estar limitada en un espacio donde ya no está creciendo, aún siendo de Dios, aún siendo muy bueno. Entonces quisiera ayudarte como a que nos compartieras anécdotas concretas, situaciones de joven. Entonces, por ejemplo, tus tatuajes, cómo de pronto eso te puede limitar o achantar, o gente que te ha podido rechazar por eso. No sé, ¿qué nos quisieras compartir? 2, 3 anécdotas puntuales que la gente pudiera identificarse, los jóvenes. A ver, Jorito, porque puede ser motivo de escándalo mi respuesta. No, creo. Bueno, no, yo creo que, a ver, uno no tiene que ser, o no busca ser reflejo de Dios para que la gente vea a Dios, pero nunca ponerse de ejemplo, ¿cierto? Pero estamos en una línea delgada donde la gente ve a la persona como el ejemplo, ¿sí? Es decir, pero es que si lo hizo tal persona, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces ahí yo estoy cayendo en un error porque estoy justificando lo que quiero hacer con otra persona, ¿sí? La otra persona es la otra persona totalmente, ¿cierto? Entonces, cuando me preguntan, por ejemplo, también como la parte de los tatuajes, los piercing, hace poco subí un contenido a redes sociales, como hablando sobre otros cantantes y promocionando, ayudando a promocionar a otros cantantes católicos para que crezcamos como iglesia también. Y mucha gente comentaba, pero si es católico, porque tiene tatuajes, tiene aretes, tiene piercing. ¿Qué hace un cantante católico con aretes y con piercing? Entonces, y mucha gente, ¿no? Porque ahorita la virtualidad le da la posibilidad de exhortar a cualquiera, ¿no? Es que es una exhortación, una corrección fraterna. Primero, para una corrección fraterna hay que ser fraterno, primero. O sea, si no hay amistad, si tú no me conoces a mí, no me des un consejo no pedido, porque eso es una cachetada, ¿cierto? Sí, entonces, ese tipo de cosas saliendo de las redes también ha pasado en la espiritualidad, en la evangelización. Yo me acuerdo que una vez llegué a un colegio religioso y la monjita estaba esperando a otra persona, estaban esperando al líder del grupo, al que iba a ir, entonces no pudo ir, me mandaron a mí. Entonces, cuando yo llego, iba incluso con Ángel, íbamos los dos la guitarrita, y la hermana me mira de arriba abajo y me dice, ¿y usted con esos tatuajes qué mensaje le quiere dar a los jóvenes? Entonces, no, pues hermana, nosotros nos mandaron, nosotros venimos acá, pues ustedes dirán, espérame, ya llamo, llamó, no, mira que la persona que estábamos esperando no vino, muchas gracias por su buena intención, pero no vamos a tener la charla con usted. Literal, Jorge, nosotros agarramos con la poca conocimiento de palabra que teníamos, que habíamos escuchado, pues, ahí mismo afuera del colegio, hicimos el acto de los discípulos, nos sacudimos los zapatos, las sandalias, oramos, dimos gracias por el momento y nos fuimos a comer. Nos fuimos porque no podíamos hacer nada. Pero entonces mucha gente sí juzga, mucha gente, y hay comunidades que no es mi pedagogía y siento que la culpa y el miedo hace mucho daño en todo, en la fe, en la familia, en la espiritualidad. Cuando uno ama por culpa, uno se da cuenta que uno va a la iglesia es porque quiere ganarse el cielo, porque va a la iglesia porque se siente culpable por sus pecados, pero no va realmente por el amor que le tiene a Dios. ¿Sí? Es como yo voy a la iglesia porque necesito y porque me toca ir a la iglesia. No, yo voy a la iglesia porque amo ir a la iglesia, porque quiero estar con Dios. Si mi culpa no me puede llevar, si es un arrepentimiento, me lleva a acercarme a Dios, pero no a vivir sobre la culpa. Un papá que la embarró y fue infiel, amar desde la culpa y ganarse a los hijos es muy complicado. ¿Sí? Lo mismo con Dios. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo, por ejemplo, a mí no me interesa el cielo. ¿Cómo así? Si no me interesa el cielo. A mí me interesa estar con Dios. Donde esté Dios, estoy bien. Si está allá, arriba, arriba. Si está abajo, abajo. Si es acá, acá. Si es el hoy, con Dios. El cielo es una... ¿Ah? Donde está Dios es el cielo. Sí, por eso. Pero me refiero a, o sea, vuelvo y digo, puede que sea un poco destructivo. Yo sí anhelo estar con Dios, pero no anhelo el imaginario de mucha gente del cielo. Mi cielo es aquí, mi cielo es mi familia, mi cielo es Dios acá conmigo, ¿sí? Entonces yo anhelo estar con Dios. Pero como lo diría Santa Teresa, ¿no? Diría, no me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar, por eso Dios defenderte, ¿sí? Entonces, si me preguntan a mí, por eso puede ser polémica, porque a mí me gustan los tatuajes y me parecen un arte, ¿cierto? Pero para otros puede que no.
pero yo no le puedo decir a nadie, mira, háganselo, esto está prohibido, o no se lo hagan porque está prohibido, háganselo porque Dios no dice nada. No, no me tomen como ejemplo para eso, ¿cierto? Porque hay mucha gente que puede pensar eso. Ah, no, pero si tal predicador se lo hizo o lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces eso es un error. Y esa anécdota me pasa muchas veces. Y muchas veces cuando me llaman al lugar yo les digo, mire, primero, yo soy así, yo tengo esto, ya escucho mi música, porque mi música es movida, ¿no? La vida es un regalo. Yo en el escenario me muevo. Si usted está buscando una persona que se esté quieta, que esté vestida de una manera, yo no encajo en ese lugar. Hay comunidades que me invitan y yo no voy porque puede que sea polémico lo que diga y puede que haga más daño para ellos, no para Dios, para ellos, le haga más daño en lo que yo les diga, porque les genero les contradigo muchas de las cosas que ellos les van diciendo a sus comunidades. Entonces yo prefiero no ir, ¿sí? Entonces yo no voy con las comunidades que condenan, que hablan sobre el miedo, sobre el pecado, que Dios te... No, a mí llámenme en donde tengo que hablar del respeto de Dios, obviamente, pero de su misericordia, de su amor, que fue lo que me llamó a mí, que fue mi experiencia personal. Si ustedes se quieren quedar hablando del diablo, que existe, pero no, hay muchas mejores cosas para hablar de Dios que él, que me mueva mi amor por Dios a ser mejor persona, que mi miedo a no hacer algo porque le estoy fallando a Dios. Todo el mundo le estamos fallando a Dios, pero lo más bonito es acercarnos a su misericordia, a su confesión y luchar por no fallarle. No, vamos a fallar en algún momento, Dios ya cuando le vamos a confesar lo conoce, pero es eso. Como otra anécdota así que yo pueda contarte, a ver, de manera positiva. Sí, es que inclusive a Dios como tal no le podemos fallar. Por ejemplo, hay una expresión que se utiliza mucho que es ofender a Dios. Eso es una mala teología porque a Dios no le podemos ofender. Nosotros solamente podemos ofender al que es más pequeño, pero al que es más grande que nosotros no le podemos ofender y no le podemos dañar. Por ejemplo, nosotros a Dios no lo podemos dañar. Sí, por ejemplo, un niño, si tu hija bebé te coge y no sé, te da una patada. De pronto pero esta muchachita tan grosera, ¿cierto? Pero si Santiago, porque la niña hizo una pataleta o lo pateó, entonces se va a enojar Santiago como la corregirá, le dirá, mi amor, por ahí no es, o bueno, hará la corrección como papá con la autoridad. Pero terrible si el papá se queda herido con esa niña y no le vuelve a hablar porque tiene o la mamá no le vuelve a hablar a la niña porque amamantándola le mordió el pezón. O sea, eso sería pues, una estupidez. Nosotros ante Dios, Dios es Dios, ¿cómo voy a ofender a Dios? Dios no es un niño inmaduro, ofendido con su amiguito, ofendido con su amiguita porque le dijo cualquier bobada, no. Dios es Padre, Dios es omnipotente, Dios, sobre él está el poder y la gracia, y lo que ven nosotros es un niño equivocado que hay que ayudarlo, que hay que entenderlo. Entonces, esas expresiones a veces no nos hacen mucho bien. Dale, Santi, continúa con las... No, y gracias a Dios, porque también es sí, una aclaración, uno que usa de pronto ese término está bien de pronto corregirlo, también aprenderlo, ¿no? Y anécdotas, hermano, yo creo que esa es la única, bueno, habrá una que otra maluquita así también, pero han sido las mejores experiencias, o sea, hay muchas más buenas que malas. O sea, a mí me ha tocado escuchar casos de pelados o de chicas que me cuentan unas cosas que yo no sé a veces ni qué decirles, que a veces Dios es amor o Dios está contigo, es hasta abusivo de mi parte porque yo no estoy viviendo lo que están viviendo ellos, ¿sí? Entonces me toca es escuchar, orar, preguntar, ¿quieres que te diga algo? ¿O no quieres que te diga nada? No, no me digas nada, listo, te escuchamos, oremos. Y así. Pero, por ejemplo, anécdotas demasiadas. Un joven que lo abrazo en un encuentro, en una charla, y yo lo abrazo y el muchacho se queda como 5 minutos abrazándome y yo así. Y ya después de los 5 minutos no me soltaba y así. Entonces me acerco, me alejo un poquito para mirarlo así y vuelve y me aprieta así. Y ahí duramos un buen rato en ese abrazo y me dice, me queda mirando hacia los ojos, o sea, se aleja y me dice, profe, ¿así se siente un abrazo de un papá? Fue la pregunta. Entonces, esas son cosas que uno le remueven el corazón,
sabiendo que está haciendo las cosas como son, ¿no? Y que estos chicos están en una simple charla, en un simple gesto, están entendiendo lo que es el abrazo de Dios, lo que es un abrazo de un papá. Eh, y con jóvenes, trabajo todos los días con jóvenes, mis mayores experiencias han sido con jóvenes, tanto que en el último viaje que tuve a Roma, en el que tuvimos la oportunidad de estar con mi esposa, yo me quería quedar para el jubileo, pero no pudimos por las fechas, por la niña que estaba sola. Y yo le dije, Dios, mi deseo más profundo ahora este año es poder ir a Seúl. Y ahí empezamos a ahorrar. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero yo ni me imagino, ni por mis ojos, ni por mi mente, alcanzo a imaginar la posibilidad de las cosas que Dios me va a regalar. Pero es mi deseo, es mi sueño humano. Hey, quiero ir a Seúl. Y no quiero ir solo, quiero ir con jóvenes que conozcan de Dios. Ojalá en estos 2 años hayan procesos con más jóvenes y podamos hacer un buen grupo, irnos para Seúl y compartir la fe con jóvenes. Yo creo que una de mis experiencias que yo quiero compartir es eso, una JMJ, por allá estuvimos con Harold en Madrid, en Roma, estuvimos compartiendo, y esos han sido mis anécdotas. eh, Confiar en Dios. Nosotros llegamos a Roma y no sabíamos, hermano, dónde nos íbamos a quedar. Ya estaba todo full por los jóvenes, no teníamos dónde quedarnos. La gente estaba quedando a 1 hora, hora y media, 2 horas por la distancia y por lo económico de lo que es estar cerca del Vaticano, ¿no? Nosotros llegamos allá y nos dejamos sorprender por Dios. Nosotros no habíamos llegado, no habíamos durado ni 10 minutos en el aeropuerto cuando alguien nos dice, mire, lleguen aquí y hablamos un rato. Llegamos con las maletas al lugar del evento y hermano, no voy a decir mucho porque no quiero como robarle la gracia a la persona que nos lo dijo, pero les dijo, yo les quiero dejar que se queden en este lugar. Y nos quedamos dentro del Vaticano, o sea, dentro de la ciudad del Vaticano, a 2 cuadras de la Basílica de San Pedro, y eso solamente lo hace Dios. El hecho de llegar allá, por ejemplo, eso solamente lo hace Dios. Y ha sido una como de nuestras anécdotas más bonitas, y la sanación de nuestra niña que sigue, seguimos trabajando por ella y pidiéndole a Dios. Ganar un festival, el año pasado ganamos el festival de Alabemos Fest en Barranquilla, en el que participamos con la canción que le hice a la niña a través de su proceso de salud, que si quiere ahorita las cantamos la cancioncita. Estar nominado en Roma a Mejor Cantante con la primera canción que compusimos para Dios, y que una parte de la canción es mi historia y otra parte de la canción es la historia de Harold. Sí, la canción de Aquí me has traído, una parte de la canción, los que conocen ahí el testimonio de Harold, es la parte de la mamá, cuando dice, te has llevado todo lo que más quería y en mi soledad fue que te pude ver. Eres tú el faro que guía mi vida, eres tú mi padre y mi razón de ser. Y como Harold no había tenido la figura de paterna, entonces esa partecita de la canción nace del testimonio de Harold. Ahorita vamos a estar el 8 de noviembre en Bogotá. Vamos a estar el 8 de noviembre en Bogotá en otro festival que se llama Aviva Music Fest. Entonces, ahí estamos, hermano, trabajando en este sueño de Dios. Ya hay otra canción que se va a lanzar. Hay más o menos unas 30 canciones escritas por grabar. Cuando Dios vaya dando la parte económica, porque eso lleva... Hay una frase que me gusta mucho que escuché en un evento que decía, la evangelización debe ser gratis. O sea, esto es gratis. Dar el mensaje es gratis. Pero el ejercicio de evangelizar cuesta. Cuesta grabar, cuesta producir, cuesta hacer un evento, cuesta alquilar sillas, cuesta la luz de un lugar, Cuesta el internet. cuesta el internet. Sí, el ejercicio de evangelizar cuesta. Y bueno, que Dios vaya colocando la economía para todos los evangelizadores que necesiten, los ponga donde siempre necesiten estar, porque lo vuelvo y lo uno con la primera cita bíblica. Yo hablo mucho, Jorge, ¿para qué me invitó? Y es que a donde Él nos mande iremos, con las provisiones que sea, iremos, ¿sí? Con la guitarra en simple o con la guitarra de mis sueños, que es una Wi-Fi con Grace, una guitarra eléctrica que vale, ahorita debe estar como en 14, 16 millones, ojalá Dios me la regale en algún momento, y es mi sueño, y yo sé que Él los va cumpliendo. Entonces, no, Jorge, gracias ahí por la invitación, y no sé si hay alguna otra preguntita, si no cantamos un rato para no aburrir a la gente solo con hablar. Gracias a vos por aceptar la invitación. Imagínese, me estás haciendo muy humilde porque yo también hablo mucho. Entonces bueno, ahí estamos creciendo, aprendiendo todos.
Santi, por último, antes de ir con las canciones, una última palabra, o sea, a ver, como qué se te quedó, algo que le quisieras decir a la gente, como que de pronto no te pregunté o que está ahí en tu corazón, o si no, dale, compártenos la canción que quieras compartirnos, que sientas que el Señor te pone en este momento y dar el mensaje sobre esa canción, cómo la compusiste o cómo llegó. Bien, puedas, Santi, adelante. A ver, una última palabrita. O dígalo cantando. Dígalo cantando. Bueno, un último, como una historiecita rápida de cómo surgió la canción que voy a cantarles. Y que es la próxima que se va a lanzar. La niña, nuestra hija, pues ella, más o menos antes de los 2 años, año y medio más o menos tenía, debutó en un síndrome que se llama síndrome nefrótico. Y pues fue todo un cambio para nosotros en los hábitos, en la comida, en lo difícil que es, porque es una enfermedad que ataca, es autoinmune y ataca su riñón, ¿no? Entonces no funciona bien, se hincha, a veces no orina la cantidad necesaria. Bueno, ha sido complejo, no me voy a quedar en lo difícil que de pronto puede llegar a ser esta enfermedad, como muchas de los que pueden estar pasando. Diferentes personas que escuchen este podcast. Pero cuando fue la primera recaída o el debut, mi hija, como estaba tan pequeña, tenía un apego, una cercanía más hacia mi esposa que hacia mí. Entonces yo me quedaba en las madrugadas, quedarme ahí con ella era bastante difícil porque la niña lloraba por la mamá, le habían puesto una sonda porque no podía orinar. Entonces yo la tomaba al pecho, ella intentaba quitarse las ondas, yo la pegaba al pecho, lloraba, ella gritaba, mamá, mamá, mamá. Entonces yo empezaba a cantar ahí suavecito, como podía, tararear, pero también le iba diciendo una frase, no, aquí está papá, aquí está papá, aquí está papá. Ya, mi amor, aquí está papá, aquí está papá, le iba meciendo. Hasta que se quedaba dormida, yo la ponía en la camita y me acostaba ahí en la silla a dormir lo que podía, medio descansar. Y en una de sus últimas recaídas, donde fue también bastante fuerte, no orinaba nada, yo me sentaba en el baño con ella y me arrodillaba y empezaba a orar, a pedirle a Dios que por favor orinara, que era lo que necesitábamos, que orinara, porque necesitaba orinar 200, 300 cc, orinaba ni una jeringa, ni 10 cc. Entonces nos pedía agua y papá, tengo sed, y no podíamos darle agua, nos le mojábamos los labios, bueno, era complejo. Entonces le dañaron las venitas, no tenían dónde más pullarla y yo tenía que ver cómo la pullaban y volvían y la pullaban. Se quedó dormida, yo la acosté y en la misma camilla yo me puse así sentado en la silla y a llorar. Y mientras estoy llorando y orando y entregando a Dios todo eso que estaba pasando, yo empiezo a llorar cuando empiezo a sentir que me consiente en la cabeza. Pero no era así fuerte, no era muy leve, muy leve. Entonces yo empiezo a llorar, yo dije, pues lo que asumí fue que Zoe se había despertado, Zoe es mi hija, y me había sobado la cabeza. Y en cierto momento que termina la oración, yo lloro, pero empiezo a sentir mucha paz en el corazón. Además también tenía toda la comunidad, tenía mucha gente alrededor de los que me conocen, incluso de gente del mundo que escuchó la historia, orando por nosotros. Le sentía mucha paz por lo que estaba pasando. Pero en un momento de ese instante de llanto, que fue lo que más paz me trajo, fue cuando yo sentí, no escuché, sentí que dentro de mí surgía la frase de Dios repitiéndomela a mí: aquí está papá, aquí está papá, aquí está papá. Y sentí paz. Y entonces después de esos momentos y eso, no sé si ese mismo día, no me acuerdo, o si días después, llega mi esposa con el carro a recoger, a cambiar turno. Ella se iba a quedar esa noche. Entonces yo vi la guitarra en el carro y empecé a agarrar la guitarra. Puse el celular a grabar, siempre pongo el celular a grabar por si sale algo. Y nació la canción que es Digo Yo, que puede convertirse en un himno o en bandera para clamar un milagro. Entonces, la primera parte de la canción es para mí, es para uno. La segunda es para pedir el clamor. Me van a entender, ya me van a entender. La primera parte dice así: ¿qué es lo que yo viví?
Un toque de tu amor yo necesito. Un toque de tu amor me está sanando. Y no necesariamente en la cabeza. No necesariamente tiene que ser en tu cuerpo, puede ser en tu corazón. Un toque, que te toque ahí con esto que estás escuchando, con lo que escuchaste durante la charla, con lo que escucharás en la parroquia hoy, con lo que escucharás en tu oración. Que te toque, que no te deje igual. Un toque de tu amor yo necesito. Un toque de tu amor me está sanando. Yo sé que tú estás aquí conmigo. Solo en tus brazos quiero estar. Y ya la segunda parte de la canción es el clamor. Es cuando nuestro corazón se une con lo profundo de Dios y le clama y le grita y le dice: mi vida necesita tanto de un milagro. Mi alma hoy, papá, te está clamando. Yo sé que tú en mí estás sobrando. Mi vida necesita tanto de un milagro. Mi alma hoy, papá, te está clamando. Yo sé que tú en mí estás sobrando, aunque no pueda entender. Por último, le diría a Jorgito que no busquen entender. Yo creo que uno se desgasta mucho intentando entender. No entiendo por qué mi marido me dejó, no entiendo por qué mi hogar se acabó, no entiendo por qué me fue infiel tal persona, no entiendo por qué esta enfermedad. Y desgasta mucho uno entendiendo. Yo les diría, no busquen entender, busquen saber que Dios está ahí en el proceso, que los abrace, que los toque, que los consuele, que haga el milagro desde mover el corazón de Jesús con tu amor. Porque es que Dios ya sabe el deseo de tu corazón. Dios ya sabe que necesitas que tu hija se sane, o que tú te sanes, o que tengas un trabajo. Él ya lo conoce. Dios quiere tener una relación de amor contigo. Ama al Señor con ternura, con amor. Y la ternura también puede ser con un corazón roto, quebrado, herido, destrozado, con miedo, pero con ternura. Diciéndole: Señor, yo que quiero amarte, quiero aceptar, quiero que estés aquí conmigo. Y Él concederá el deseo más profundo de tu corazón. Amén, amén. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por la vida de Santi, por sus proyectos, por su familia, por su evangelización, el servicio que hace. Ponemos en tus benditas manos, Señor, este podcast, su hijita, su esposa, su familia, sus proyectos y sus sueños. Ponemos, Señor, en tu corazón, somos lo que sentimos. Para la Virgencita María que nos acompañe, que ore por nosotros y con nosotros, que como ella seamos capaces de guardar la palabra en el corazón. Estar diciendo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Santi, hermano, muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir, por abrir el corazón. Rogamos al Señor que te siga bendiciendo en todo. Te estaremos etiquetando cuando subamos el podcast para que lo compartas en tus redes y tu gente se entere y lo vea. Y, hermano, esto saldrá por YouTube y por Spotify y lo estaremos subiendo en este mes especial de la palabra, mes de septiembre, donde queremos también hacer ver que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que la palabra del Señor transforma la vida, como le decía el Señor a los discípulos: ustedes están limpios por la palabra que han oído de mí. O decía el centurión romano: una sola palabra tuya, Señor, basta para sanarnos. Un abrazo, hermano, me alegra muchísimo encontrarte, muchísimo compartir, escucharte,
ver tu crecimiento, que el Señor te siga ungiendo y bendiciendo. Amén, amén, hermanito. A ti también por esta iniciativa que Dios pone, porque hace mucho bien. Amén. Sí, lo importante es eso, lo importante, a veces uno cree, y ahorita cuando uno maneja esto de la música y las estrategias que tiene que hacer, empiezan a mirar mucho las métricas, los números, las vistas, los seguidores, y eso no es lo importante. Si hay 100, 100, si hay 1000, 2000, creo que hay una comunidad que va a ir creciendo y que está creciendo ahí, que se va a fidelizar a esperar un mensajito de palabra, de esperanza. Entonces, que Dios bendiga también tu trabajo, tu familia, ¿sí? Todo lo que esto sea para bien de ustedes y de todos. Entonces, nada, muchísimas gracias y bueno, esperamos encontrarnos pronto. De pronto visitando por allá Medellín. Bendiciones. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.